Antes de pensar en contar mi historia, sabía que tenía que armarme de valor para poder contárselos desde el corazón, desde el sentimiento de una madre que sueña con proteger a su hijo a costa de lo que sea o a costa de quien sea, porque bien, muchos de los peligros en la vida realmente vienen directo de las personas, aquellas con quienes nuestros hijos se relacionen, porque ahí estarán ocultos sus enemigos y muchas veces estarán muy cerca de ellos. Mi hijo se llama Iván, y aunque él nunca fue un santo, tampoco fue un hombre lleno de perdición. Cuando era un chamaco, él era muy noble, muy trabajador. Él apuntaba para ser un niño ejemplar, y pues bueno, ¿qué les puedo decir de yo como madre? Siempre estuve sola desde que su papá se murió. Yo trabajaba lavando ajeno o vendiendo comida. Hacía lo que podía para que no le faltara nada y para que, aunque fuéramos pobres, pues no se le pegara lo corriente. Y no lo digo en mal plan, no quiero que me consideren como una mujer clasista, pero yo aprendí algo en la vida, que la vulgaridad no depende de si tienes o no dinero, porque he visto gente que es más corriente que un trapo mugroso, y gente humilde con una educación que de verdad suena ejemplar. Por esta razón es que traté de meterle buenos ideales a mi hijo. Yo quería que él saliera de esa mala y triste vida que llevábamos. Quería un hombre de bien, alguien que se casara con una mujer también ejemplar, para que hicieran una familia, para que por primera vez alguien en la familia lograra romper esa cadena de tristezas, de vidas llenas de drama, de tragedia. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas veces, por más que una mamá o un papá quieran algo bueno para sus hijos, pues estos siempre van a salir con sus cosas. Y en mi caso, Iván iba a tomar una muy mala decisión, justo cuando empezó a salir con Brenda. Desde el principio esa chica me dio mala espina. Ella era de esas muchachas que hablan fuerte, con groserías incluso, y de esas que cuando se ríen, se avientan unas carcajadas que parece guacamaya. A mí me daba coraje llegar a mi casa y que mi hijo estuviera ahí con ella. Brenda usaba mucho unos shorts cortitos, la veía mascando chicle, me hablaba de tú desde la primera vez, y eso me parecía una falta de respeto. Yo de verdad no sabía qué le veía a mi hijo, si él era un hombre tranquilo, calmado. A aquella Brenda le gustaba llamar la atención, siempre enseñando las piernas o enseñando las chiches con un gran escote. Yo nomás veía cómo en la cuadra hablaban de ella, y a los viejos se les caía la baba cuando la veían. Pero lo que más me daba miedo era ver cómo mi hijo estaba bien endiosado con esa mujer. La tenía en un altar, la trataba como reina y le compraba y le daba todo. Me dio coraje cuando una vez no me dio pa'l chivo, de hecho fueron varias. Yo no quería preguntarle por qué, solamente le exigía que tenía que ayudar a la casa, pero ya después descubría que se endeudaba con perfumes caros, le compraba ropa fina. Aquello ya no me daba buena espina. Realmente, eso me hacía detestar a esa maldita de Brenda, porque me daba cuenta de que estaba haciendo trucos sucios con mi hijo. Yo me sentía culpable. La verdad es que no dejé tener novia a mi hijo durante mucho tiempo. Cuando yo lo veía que andaba con alguna muchacha, yo lo regañaba. Le decía que él era hombre de bien, que tenía que trabajar, hacer un patrimonio y encontrar una buena muchacha. A lo mejor por eso, yo creo que se le fueron acumulando las ganas y terminó con una mujer fácil, porque por si fuera poco, a los pocos meses me llegaría con la noticia de que iba a ser padre. Mamá, pues, necesito hablar contigo. Fíjate que me voy a casar. Resulta que Brenda está embarazada. Y yo no lo veo como algo malo, al contrario, estoy muy feliz. Solamente quiero que me des tu permiso. Con todo respeto te lo pido. Por favor, quiero que nos acompañes a una breve boda civil. Nomás vas a estar tú, los papás de Brenda y sus hermanos. No tenemos dinero para más, pero para mí es importante, mamá. Entiendo que Brenda, pues a lo mejor no te cae del todo bien, pero ahora vamos a ser familia y todo va a cambiar. Le di un abrazo a mi hijo. Yo lloraba, pero no era de emoción, era de tristeza. Sabía que ya se había jodido la vida,
pero pues qué hacer. A veces así es como la gente aprende. No importa que uno ya tenga más experiencia y les indique por dónde ir, qué cosas evitar. Al final, el hecho de aprender de los propios errores es la verdadera escuela. Y ahí estaba para ejemplo mi hijo, mi pobre Iván. Él no sabía lo que le esperaba con esa víbora. Se estaba ahorcando solito. Aquel matrimonio yo sabía que había nacido a base de pura calentura. Una mujer como Brenda no iba a ser capaz de amar o de bien procurar y ser leal a un hombre como mi hijo. Después de casados, mi hijo y su nueva esposa se fueron a vivir ahí cerquita de mi casa, ahí sobre la misma cuadra. Las rentas eran muy baratas, pues era un barrio muy bajo, peligroso, con calles polvorientas y situaciones complejas todo el tiempo. Lo que no me gustaba es que, conforme le fue saliendo la pancita a Brenda, ella dejó su trabajo en la fábrica, pidió una incapacidad, y mi hijo siguió trabajando, pero me mandó a Brenda a la casa para que yo la cuidara. Ella decía que su embarazo era de alto riesgo. El doctor nunca dijo nada de eso, pero pues ella, me imagino que ya nomás quería andar de huevona, pues como ya tenía pendejo que la mantuviera, pues ya no tenía necesidad de trabajar. A mí lo que no me gustaba es que se la pasaba todo el día viendo novelas, la televisión. Se la pasaba en el celular mandando mensajes. Yo no sabía con quién. Aquello me daba espina porque Brenda ya era una mujer casada y yo nomás veía cómo mensajeaba y se reía, se carcajeaba. A veces la veía con ojos de amor, pero sabía perfectamente que no estaba mensajeándose con mi hijo, porque Iván, a él no lo dejaban usar el celular en el trabajo, así que aquello empezó a darme unas extrañas sospechas. Créanme que día con día no me podía sacar la espina de la cabeza de pensar que a lo mejor Brenda era una de esas mujeres fáciles, de esas que les gusta andar aquí y allá, revolcándose con cuanto chango se les atraviesa. Pero créanme que la vida es bien canija y cuando uno busca encuentra. Se los comento porque un día me encontré a mi comadre. Iba acompañada de su hijo y me di cuenta que traía una playera, la cual parecía parte de un uniforme. Me fijé bien y vi que traía un sello bordado. El sello correspondía a la misma fábrica donde mi nuera trabajaba. Mantuve el contacto con esa comadre y recuerdo que un día, así entre confianza, le pregunté si ella sabía cómo era el ambiente de trabajo en aquel lugar, porque de antemano yo sabía que en muchas fábricas se dan muchos casos de infidelidades, o bien suele darse de que empiecen a ocurrir constantes romances dentro de estas mismas. Y pues bueno, mi comadre terminó despojándome de aquellas dudas. No precisamente me dijo cosas sobre Brenda. Ella de incluso no la conocía, pero sí me dijo que su propio hijo le había hecho comentarios diciendo de que aquella fábrica era prácticamente un lugar bien conflictivo, porque había muchas parejitas adentro. Algunos los corrían porque aquello iba contra las políticas, pero seguido en los baños o atrás en las bodegas se encontraban parejitas que iban a tener intimidad. De inmediato me acordé de mi nuera. Me torcía la boca. Yo tenía ganas de agarrarla de los cabellos, de arrastrarla, porque yo sabía bien de que ella era capaz de serle infiel a mi hijo, o hasta más. Pero para eso todavía no me quiero adelantar. Vamos a esperar un poquito, porque unos meses después, cuando nació el bebé, mi hijo estaba bien contento. Brincaba de gusto y compró una botella para poder celebrar. Se puso bien borracho de alegría. Él estaba contento de ser padre. Estaba muy orgulloso. Y a Brenda se le veía como si nada. No se le veía muy emocionada. Incluso los últimos días antes del parto, se le veía inconforme. Había tenido algunas discusiones con mi hijo y andaba en un modo insoportable. Yo ya llevaba tiempo guardándome mis sospechas, pero quería corroborarlo todo. Y créanme que así fue. Tuvo que pasar más tiempo. El niño ya tenía 1 año y medio. Ya había agarrado sus facciones. Y aunque yo sé que con el tiempo cambian, pero ese niño no tenía nada de mi hijo. Tampoco se parecía mucho a su madre.
Por más que yo le buscaba y le buscaba, la verdad es que no le encontraba nada. No se parecía ni en los ojos, ni en la boca, la nariz, el tipo de cara o el color de piel. Ese niño definitivamente no era de mi Iván, y yo tenía que averiguarlo. Pero pues era una mujer pobre. Yo no tenía para andar pagando exámenes genéticos ni nada de eso. Yo tuve que recurrir a algo más simple, pero no por ello menos efectivo. Me refiero directamente a la brujería. Les diré que ya me lo venía pensando. Ya había buscado hasta con quién ir. La verdad sí me daba miedo el tema de brujería, aunque nunca antes la había practicado o había recurrido a su ayuda. Bien sabía que era de respeto, que podían pasar cosas muy malas, y pues, con todo y ese sentimiento ahí voy. Yo iba con el alma justiciera, tratando de averiguar qué estaba pasando con mi hijo. Cuando llegué a la casa de aquella mujer, ella me recibió. Por allá se le conocía como la señora Mari, la curandera, y pues bueno, me senté con ella para platicar. Yo tenía un poco de pena por el tema. Cuando le expuse todo lo que me decía, aquella señora Mari me preguntó directamente: pues a ver, dime entonces, ¿qué es lo que quieres? Ya escuché toda la situación, pero en realidad ¿a dónde quieres llegar? Entiendo que quieres saber si es o no aquel niño un nieto legítimo, pero pues, la cosa no es tan fácil con brujería. Es decir, yo te puedo ayudar, pero ¿y luego las consecuencias? ¿Crees que tengas la conciencia para lidiar con eso? Porque aquí al mover la energía, simple y sencillamente podemos crear o destruir. No hay medias tintas, así que tú dime, si estás dispuesta a seguir con ello, pues entonces no se diga más. Pásate para acá conmigo de este lado. Lo único que te digo es que yo soy completamente neutral en esto. Yo solo intercedo por ti. El cargo de conciencia o el karma, tú deberás justificarlo o pagarlo ante Dios, ante la vida, porque créame, señora, de esta vida nadie se va sin pagar. Y lo que usted quiere hacer, créame que se paga muy caro. Seguí a la señora Mari hasta otra parte de su casita. Ahí ella empezó a meter en un frasco alguna especie como de polvo, parecían cenizas. Después colocó unos pequeños huesos dentro. No quise ni preguntar, pero me imagino que eran huesos de muerto, porque ya había oído hablar de ello. Enseguida, lo que pusimos fue una fotografía del niño, del pequeño Edgar, así le habían puesto. En cuanto vi que la señora Mari le puso algunas cosas más y lo cerró, y posteriormente lo metió en una bolsa negra. Al entregármelo, ella me hizo la última advertencia: aquí tiene, señora, úselo con mucho cuidado. Le voy a dar una indicación más. Este frasco pequeño, usted debe enterrarlo justo al pie de la puerta de la entrada de su nuera. Me dijo que este terracería donde vive, que no. Pues bueno, entonces va a ser muy fácil. Si usted no lo entierra, no pasará nada. Así que, de aquí a lo que llega a su casa, todavía tiene tiempo para pensar, porque le aseguro que esto funciona. Porque mi poder no es cosa de juego, es algo muy serio. Y si ya no tiene nada más que agregar, déjeme su pago ahí en la mesa y váyase. Tengo más gente que atender. Salí de la casa de la señora Mari. Estaba yo muy desconcertada. Estaba en un dilema muy grande, entre el bien y el mal, entre la justicia, o bien, dejar que a mi hijo le siguieran viendo la cara de tonto. No podía más, no sabía qué hacer. Finalmente llegué a mi casa. Estaba planeando la hora en la que iría a enterrar aquello en la casa de mi hijo, pero la verdad es que la conciencia no me dejó, y decidí guardar aquello muy bien, donde nadie lo viera, porque entonces comprendí que no tenía yo derecho de meterme en la vida de mi hijo. Al final, podría terminar arruinándolo. Dejé aquel trabajo de brujería ahí guardado. Les juro que el hecho de querer hacer o no hacer aquel trabajo por completo era una idea que me llegaba constantemente. Para mí era un arma que podía usar en algún momento, si es que las cosas se ponían complicadas. Y como era de esperarse, en un matrimonio donde el cimiento no es el verdadero amor, sino el engaño,
la deslealtad. Era notable que en algún momento todo estaría por fracturarse, por derrumbarse, y la vida empezaba a dar grandes señales. Mi hijo Iván ya casi no me visitaba. Sabía que se peleaba constantemente con aquella mujer. Ya habían pasado un par de años más. El pequeño Edgar ya iba a cumplir casi 5 años. Aquel matrimonio de mi hijo era un completo infierno, y no había necesidad de que él me lo dijera. Con los chismes que daban las vecinas era más que suficiente, y con verle la cara de tristeza mucho más. Pero el problema verdadero llegó en el momento en el que se quería divorciar. Él llegó llorando a la casa diciéndome que su matrimonio estaba acabado, pero lo peor es que aquella mujer lo quería dejar en la calle. Me lo tenía bien amenazado. Le dijo que le iba a quitar todo, la mitad de su sueldo, y lo peor es que mi casa yo la había puesto a nombre de mi hijo, porque yo sabía que en cualquier momento me podía morir, y quería dejarle eso como patrimonio. Así que aquello ya no era cosa de juego, era necesario tomar acción, porque si yo tenía la carta en la cual podía demostrar de que ese niño no era de mi hijo, entonces la cosa cambiaría. Podríamos quitarle la oportunidad a esa víbora de que le destruyera la vida a mi hijo y que a mí terminara dejándome sin casa. Le pedí a mi hijo que se quedara a vivir conmigo, pero él me dijo que no, que todavía necesitaba un tiempo. Quería darse una última oportunidad para convencer a Brenda de que se quedaran juntos, y aunque yo lo consideraba una estupidez, aquello me daba ventaja, porque así podría yo llevar y enterrarles el trabajo de brujería para ver qué es lo que sucedía. Por mi parte solo confiaba en las palabras de la señora Mari, y pues me di a la tarea. Justo a la medianoche la calle ya estaba bien sola. Caminé con una barra de hierro en mi mano, y rápido, como la tierra estaba húmeda porque había llovido en la mañana, empecé a cavar un hoyo bien profundo. Ahí clavé el frasco, bien cerquita de la puerta de la casa. Después le metí la tierra, que era casi lodo, y la aplasté bien, y rápido salí corriendo para mi casa. Estaba yo bien enojada. Tenía sed de venganza, ya no tanto de justicia. Quería destruir a esa maldita, desenmascararla. Quería que toda la evidencia saliera a la luz, que se supiera que ese hijo no era de mi Iván, sino de algún malandro de la fábrica, con el que seguramente Brenda se metió. Y las pruebas pronto empezarían a llegar. Por parte de mi comadre, aquella a la que me encontré, una vez fue a buscarme a la casa. Iba bien preocupada. Se acercó conmigo y me preguntó si tenía 5 minutos. Yo la veía muy mal, nerviosa, como apenada. La dejé entrar a mi casa y estando ahí, ella me soltó una verdad que me iba a doler mucho. Disculpe, comadre. Yo sé que no es de mi incumbencia lo que pase en su vida, ni en la de su hijo. Pero mire, hoy mi hijo me acaba de compartir este video, el cual se andan rolando ahí en la fábrica. Y si usted ve en las imágenes, pues se trata de su nuera, se trata de Brenda. Como verá, pues son imágenes en donde en la cama otro tipo la está volviendo loca de amor. Yo nomás quise traerle la evidencia para que ponga en alerta a su hijo, porque me da coraje. Yo conozco a su hijo Iván desde chiquito y pues sé que es buen hombre. Y ahorita le mando este video. No vaya a ser de que aquella tipa, su esposa, pues quiera aprovecharse de él. Y su hijo necesita estas evidencias. Créanme que me dio mucho coraje, sobre todo porque en aquel video tuve que verlo, la verdad. Me da vergüenza decirlo, pero era necesario para corroborar los hechos. En las imágenes se veía a la infeliz de Brenda. Estaba ahí montando a un hombre. Era completamente fácil reconocer a mi nuera, por el peinado, por el tipo de ojos, y sobre todo por la marca de la cesárea que se cargaba en la panza. Aquella maldita era inconfundible, igual de piojosa la cabrona. Era ella, y ya con el video en mis manos. En cuanto llegó mi hijo Iván, tuve que mostrárselo. Mi hijo no trabajaba en la misma fábrica. Él se dedicaba a otra cosa, y en cuanto vio el video, él empezó a llorar, empezó a golpear la pared. Estaba lleno de impotencia, de rabia, pero sobre todo, se puso furioso cuando le platiqué de mis sospechas. Pero lo que no me esperaba es que también se enojara conmigo. Mira, Iván,
Yo te quiero mucho, hijo, pero debo decirte algo. Con esto que te enseño, ese video, nos damos cuenta de que Brenda te ha sido infiel. Y quizá lo ha sido siempre. Tú no te habías dado cuenta, pero sabes ahora. Con todo esto, empiezo a cerrar una conjetura. Y esa conjetura quiero referirme a que posiblemente el pequeño Edgar no sea tu hijo, sino de alguien más. Puede que sea del malandro del video o de algún otro. Pero ponte bien abusado, hijo. Si te quieres divorciar, tienes que pelear. No le vayas a ceder todo. Además está en riesgo esta casa, así como está la ley y protege a las mujeres. Sé que hay muchos casos donde la ley es ciega ante víboras como Brenda, tu esposa, y termina dándoles mucho poder que no se merecen, y que al final, simplemente la ley termina apoyando a este tipo de asquerosidades. Por ello, hijo, ponte bien abusado. Te voy a pasar el video, por si ella te demanda tú puedas defenderte. Y espero que no te moleste esto que te dije. Mi hijo me volteó a ver, muy enojado. Yo creí que como no tenía con quién desquitar el coraje en ese momento, por ello lo hizo conmigo. Pero qué pendejadas estás diciendo, mamá. El hecho de que Brenda ande con otro hombre no significa que siempre haya sido así. Desde hace tiempo tenemos una crisis y quizás por ello buscó cariño en otros brazos. Pero el pequeño Edgar es mi hijo, mamá. ¿Que no le ves el parecido? Está igual a mí. Incluso toda la gente lo dice. La verdad es que no me esperaba esto de ti, mamá. Creo que deberías dejar de andar de metiche y mejor dedicarte a tu vida. Así que ya deja de meterte en la mía. Vi a mi hijo marcharse. Yo, por andar de vieja metiche, terminé empeorando las cosas. Creí que mi hijo comprendería y entendería mi apoyo, pero no fue así. Por un par de días pensé que él regresaría, que le reclamaría a su esposa y entonces buscaría un divorcio, pero no fue así. Yo los veía muy acaramelados, como si mi hijo de la noche a la mañana le hubiera perdonado tan aberrante infidelidad. Yo había quedado como una completa estúpida, sola, alejada de mi hijo, pero en fin, a mí nadie me pidió que me metiera. Yo solita fui a aventarme al barranco. Seguí con los días normales, muy triste. Yo me imaginé que el surgir de las evidencias habían sido el efecto de la brujería, que aquello nos iba a revelar la verdad, pero en realidad, la brujería apenas estaba por comenzar. Por algunas vecinas me enteré de que el pequeño Edgar estaba enfermo. Le había pasado algo muy raro, y ni Iván ni mi nuera sabían qué era. Lo que a mí me preocupaba es que estaban muy confiados, o quizá por sus pleitos, ignoraron el problema del niño. Yo le mandé un mensaje a Iván por celular. Le dije que si el niño estaba mal o que lo llevara al doctor, que yo le podía prestar dinero si necesitaba. Pero aquí la cosa es que mi hijo me ignoraba. Él no me hacía caso. En cambio, cuando pasaron como 2 días, me asomé por la ventana, porque de pronto escuché la voz de Brenda. Iba caminando apresurada, junto con otra mujer. Aquellas llevaban unas bolsas con hierbas y demás, y yo no entendía para qué, pero finalmente todo saldría a la luz. Aquella misma noche el pequeño Edgar murió. El pobre niño tenía una enfermedad estomacal, al parecer algo relacionado con apendicitis, pero aquello no se atendió bien. Mi hijo y Brenda, en lugar de llevarlo con un médico, decidieron utilizar remedios tradicionales. ¡Qué terrible error! El pobre niño ya había perdido la vida y sus papás cargaban con esa culpa, y yo también, porque sabía perfectamente que el trabajo de brujería había tenido algo que ver, porque nada era casualidad. Y de hecho lo confirmé días después. Fui a visitar a la señora Mari. Iba yo llorando. La verdad es que sentía tristeza y culpa. Jamás me imaginé que yo pudiera ser capaz de tales cosas. Pero cuando le pregunté a la señora Mari por aquello, ella me respondió de una forma muy fría. Pues, ¿qué es lo que querías, mujer? Yo te advertí que la brujería no se anda con medias tintas. O lo ganas todo o lo pierdes todo. Y en fin, tú me dijiste que ese niño probablemente no era tu nieto legítimo, así que yo lo único que hice fue pedirle a las ánimas que si ese niño era de otro hombre y no de tu hijo,
simplemente se lo llevaran. Me sorprende cuánto tiempo esperaste para usar la brujería, pero veo que al final te decidiste y comprobaste mi gran poder. Con todo esto puedes estar segura de que ese niño era hijo de alguien más. Por fin le quitamos un problema a tu hijo, ¿no crees? Le vas a ahorrar la manutención en el divorcio. Y por lo que me cuentas, tú te quedarás con tu casa. Así que ve tranquila a tu hogar, a descansar, porque finalmente tendrás la seguridad de que nadie te sacará de ahí y que si se divorcia tu hijo, probablemente se case con una buena mujer. A veces hay que encontrar soluciones a la mala, pero en fin, como te lo había dicho ya, si hay algún karma tú lo pagarás, y la conciencia la vas a tener llena de culpa, al menos de que te pongas fría y firme, de que así debían ser las cosas. Y ahora, como la otra vez te pido que me dejes, ya está empezando a llegar mi gente y debo atenderla. Salí nuevamente de aquel lugar. La explicación había sido muy clara, aunque la verdad había sido revelada. Esto ocurrió de la peor forma. Yo jamás me imaginé que la brujería iba a llegar a tales extremos, de acabar con una inocente vida. Pero créanme, que esa vida no fue la única que se acabó, porque también la muerte del pequeño Edgar trajo consecuencias a la vida de mi hijo Iván y también a la vida de Brenda. Mi hijo Iván se convirtió en un alcohólico. Él lloró y lloró en la tumba de su hijo. Al menos eso me contaron, porque yo no fui invitada ni al funeral ni al entierro. Eso me dio tristeza, porque quise acompañar a mi hijo en esos horribles momentos, pero él no me lo permitió. Hasta la fecha mi hijo ha entrado y salido de internados anexos por cuestiones de alcoholismo. Parece que la bebida lo ha dominado, lo ha perjudicado. Pero qué decir del alcohol, realmente es el dolor que está en su alma, que le está quemando como una hoguera, que lo está destruyendo y lo impulsa día con día a la muerte, a una horrible muerte. Por su parte, hasta la fecha, Brenda sigue viviendo por ahí cerca. No tanto, pero a veces que voy al mercado o al centro me la encuentro. Ella ya tiene otros 2 niños, de diferente papá. Por conocidos me he enterado de que ha sufrido varios abortos, y algunos otros se los ha provocado ella. La vida de mi hijo y de esa mujer prácticamente se destruyeron tras la muerte del pequeño Edgar. Y ahí comprendí de que, aunque yo supiera de que a mi hijo le estaban viendo la cara, jamás debía haber metido la pata. Jamás debía haber actuado como una madre metiche, sobreprotectora. Sé que al final se hubieran perdido muchas cosas, pero eran cosas que se podían recuperar, pero una vida no. Y espero que ese niño que no era mi nieto esté descansando, y que mi hijo algún día encuentre la luz en vida, y ésta lo traiga de nuevo al buen camino. De Brenda no me importa, sé que ella es una víbora y no es de mi sangre. Ella puede morirse y no me afectaría en lo más mínimo. Pero sí mi hijo. Ahora solo me queda luchar por él, tratar de influir para que pueda recuperarse. No sé si lo lograré, y aparte sé que aún debo de pagar el gran precio por todo lo que hice, por todo lo que he destruido, y porque sé que Dios no me perdonará. Utilicé fuerzas incomprensibles, y esa brujería definitivamente es algo de lo que deberían alejarse. Créanme que todos se arrepentirán si la usan. Por ejemplo está mi caso, y muchos otros que he escuchado aquí y en otros lugares, pero al final cada quien decide, cada quien le pone precio a su alma, ya sea con la brujería o pactos con el diablo, pero esas salidas fáciles, ojalá y nunca las tomen, porque al final créanme que se arrepentirán.